En el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo es un tratamiento de células madre para enfermedades del sistema circulatorio y del corazón. Existen múltiples tabúes frente a las células madre y hoy quiero contarte cómo es ese esquema de tratamiento en enfermedad cardiovascular. Así que acompáñame. Regularmente, un tratamiento regenerativo con células madre debe pasar por 3 fases. En una primera fase o fase de preparación metabólica, debemos identificar cuáles son los factores de riesgo asociados a esa enfermedad de corazón, asociados a esa enfermedad circulatoria, para poderlos corregir y modificar. En este sentido, considero que existen factores ampliamente desconocidos y factores ampliamente conocidos. Vamos entonces a recordarlos para que puedas identificar qué está asociado en este caso para ti. Dentro de los factores ampliamente conocidos encontramos el factor genético, la herencia, es decir, tenemos en cuenta cuando hay hipertensión a nivel familiar, cuando hay problemas de colesterol a nivel familiar, tenemos en cuenta familias en donde los adultos mayores han muerto de infartos y es una condición recurrente a repetición que se presenta en las familias, principalmente si se presenta en los adultos por debajo de los 50 años en estos grupos familiares. El siguiente factor, y muy conocido por todos ustedes, es el sedentarismo. Es indispensable determinar cuántas horas del día estás permaneciendo sentado. Y el tercer factor muy importante es cómo se encuentran análisis de laboratorio convencionalmente conocidos como el colesterol, en donde más allá del total del colesterol que estés presentando, es importante identificar el perfil completo de grasas para poder saber si existen esas llamadas grasas malas, si no existe ese factor protector de las llamadas grasas buenas para la estabilidad y la elasticidad de tus vasos sanguíneos con el paso del tiempo. Dentro de esos factores poco conocidos asociados a la enfermedad cardiovascular y que debemos corregir en esta primera fase de tratamiento que le llamamos preparación metabólica, quiero mencionarte el fumar. Regularmente las personas asocian el cigarrillo simplemente con daño hacia los pulmones y olvidamos que hay una alteración en una sustancia llamada el óxido nítrico que daña la célula de la pared interna de los vasos sanguíneos. Otro factor muy importante es la inflamación. La inflamación crónica, independiente del origen, va a lesionar las paredes de los vasos sanguíneos, induciendo pérdida de la elasticidad, es decir, llevando a la rigidez de vasos sanguíneos y predisponiendo entonces a situaciones y eventos como los infartos o como los derrames por lesiones en esos pequeñitos vasos sanguíneos que tenemos al interior de nuestro organismo. La inflamación crónica comúnmente suele venir de la obesidad o del sobrepeso, suele venir de una resistencia a la insulina, es decir, tener niveles de insulinas, tener niveles de glucosas o de glicemias elevados por encima de 95, ya podemos estar generando inflamación crónica y silenciosa en nuestro organismo y también puede venir de una dieta rica en alimentos altamente inflamatorios. Me refiero a una dieta rica en azúcares, en lácteos y en carnes rojas. Otros factores no muy asociados con la enfermedad cardiovascular son el estrés. Indiscutiblemente, siempre que estemos con trastornos en el cortisol, que es la hormona del estrés, estamos poniendo en riesgo el balance sobre ese sistema. Y finalmente quiero mencionarte el sueño, el no dormir bien, el no tener unas horas de sueño adecuadas o el tener diagnósticos como apnea de sueño no tratados puede llevar o inducir a un descontrol con la enfermedad cardiovascular.
Y en esta fase de preparación sobre el metabolismo, en esta primera fase, entonces solemos con frecuencia utilizar sueroterapia específica para este sistema, para corregir factores como los que te acabo de mencionar, que podamos obviamente corregir para mejorar el metabolismo de la célula del vaso sanguíneo. La sueroterapia en estos casos regularmente contiene sustancias quelantes. A este tipo de sueros suelen llamárseles barridos arteriales. Son sueros que deben contener regularmente ascorbato, una forma activa de la vitamina C, y estos sueros suelen contener con frecuencia una enzima llamada glutatión. De esta manera entonces vamos corrigiendo el metabolismo para pasar entonces a la segunda fase de tratamiento regenerativo con células madre, que es como tal la fase regenerativa, el momento en el cual utilizamos y aplicamos las células madre. En esta segunda fase podemos utilizar diversos tipos de células madre. Con frecuencia dentro de ellos elegimos células madre mesenquimales halogénicas, que son las células de un donante de cordón umbilical que se caracterizan por brindarnos un importante volumen de células madre para estimular esa regeneración. También podemos utilizar en estos casos células madre autólogas expandidas. Eso significa que utilizamos células madre del mismo paciente, hacemos una extracción, tomamos una muestra de esas células madre y a nivel de laboratorio las ponemos en expansión, en crecimiento, hasta lograr determinado volumen o número de células y posteriormente entregárselas al sistema circulatorio para su reparación o para su renovación. Y el tercer tipo de terapia regenerativa con células madre que podemos utilizar sola o en combinación con las dos anteriores son las células madre hematopoyéticas, que no son más que realizar un aspirado de médula ósea, procesarlo y ese concentrado que contiene células madre y otras células que regularmente allí la acompañan, transferirlas a ese sistema circulatorio. En todos los casos, siempre las células madre deben transferirse directamente al sistema circulatorio para inducir su renovación, su reparación, la regeneración de las células que se encuentran previamente lesionadas. En estos conjuntos de células hay una gran característica y es que existen unas sustancias, unas células llamadas precursores endoteliales, es decir, tenemos aquí como aquello que estimula el crecimiento de vasos sanguíneos de manera saludable. Una vez hemos terminado esta segunda fase, donde el grueso de ella es haber puesto las células madre al interior del organismo, entramos en una tercera fase que es la fase de respuesta regenerativa. En esta fase de respuesta regenerativa nos centramos en el cuidado de lo que ya hicimos. Suelo decir, nos centramos en abonar esa semilla que ya hemos puesto al sistema circulatorio. Lo podemos hacer regularmente a través de nutrientes específicos que le agradan y que necesitan estas células para su sano metabolismo. Y dentro de estos nutrientes necesarios para el sistema circulatorio, hoy quiero destacarte el utilizar en esa siguiente fase antioxidantes como la vitamina C, como el coenzime Q10, solemos utilizar minerales como el magnesio, vitaminas como el complejo B, para que a través de ellas nos mantengamos en ese positivo efecto y que todas estas células que llegan a repararse, todas estas células renovadas en el sistema circulatorio se mantengan nutricionalmente en condiciones más que óptimas, excelentes, para que la respuesta regenerativa se prolongue a través del tiempo. Regularmente, después de que hemos puesto las células madre, nos damos
6 meses analizando y sosteniendo esa respuesta regenerativa en cada uno de los pacientes. Y finalmente, quiero resaltarte la importancia que tiene en las enfermedades de corazón, de sistema circulatorio, hipertensión, infartos, problemas de aterosclerosis, de obstrucciones arteriales por depósitos de colesterol, como convencionalmente suele entenderlo la mayoría de los pacientes. Quiero recordarte en estos aspectos la importancia de prevenir y de actuar a tiempo. Es decir, que si existen factores genéticos, los controles a tiempo. No le generes a esos genes un entorno que haga que se despierte la enfermedad, o que si ya existe la enfermedad, la tengas lo mejor controlada posible. Recordemos que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad a nivel mundial de los seres humanos, cuando nosotros pudimos haber controlado y tratar a tiempo este tipo de condiciones. Gracias por darte este tiempo de educación en salud con nosotros a través de la medicina regenerativa y de antienvejecimiento celular, y te hago una fuerte invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube, le des clic a la campanita y así cada domingo te va a salir la alerta sobre nuestro nuevo video respecto a estos importantes temas para el cuidado de tu salud y de la longevidad.